Rebeca Herrera Chacón, soy nutricionista en el Hospital Blanco Cervantes, trabajo con el equipo de atención comunitaria y visita domiciliar. Y el día de hoy vamos a hablar un poco de algunos cambios que vamos experimentando conforme pasan los años y que pueden tener un impacto o algún efecto sobre el estado nutricional que manejamos. Es importante que lo que vamos a comentar acá es un tema general de alimentación saludable y demás, y siempre se hace la aclaración de que es importante individualizar cada caso y contar con el profesional a cargo de la especialidad para dar las indicaciones más individuales. Para iniciar un poco, entonces vamos a hablar de algunos de los cambios que se presentan. Entonces, vamos a tener cambios a nivel de los sentidos, entonces podemos tener, a veces vamos perdiendo un poco el gusto a la comida, podemos tener la visión disminuida, entonces eso también a veces afecta que a la hora de comer ya yo no vea tan apetitosa la comida. Vamos a tener cambios a nivel del gasto calórico y eso significa que vamos disminuyendo también lo que es la tasa de metabolismo basal, que eso significa la cantidad de calorías que yo voy gastando diariamente y por tanto, entonces, si yo como más de lo que estoy gastando, entonces se me puede ir acumulando. No. Disculpen. Como les decía, entonces vamos a tener un gasto, un cambio en el gasto de calorías, entonces es menor la cantidad de actividad física que yo realizo, el nivel de movimiento y demás. Tenemos un vaciamiento gástrico reducido y eso significa que la capacidad del estómago es menor y entonces con menos cantidad de comida yo permanezco lleno por más tiempo. Eso va a provocar que yo tenga pérdida de la saciedad, entonces a veces no controlo muy bien o me siento llena mucho tiempo durante el día o permanezco más bien muy hambrienta. De hecho, eso tiene un impacto, sea para tener una acumulación o más bien un exceso de peso, más bien una disminución. Y es muy frecuente uno escuchar personas adultas mayores que tienden a dejar de comer porque ya no tienen hambre. Hay pérdidas de piezas dentales o algunas que se encuentran en mal estado, entonces esto provoca que empezamos a eliminar alimentos porque son muy difíciles de masticar, entonces especialmente lo que es las cosas como las carnes, lo que es alimentos como con fibra, con cáscara, se van dificultando y entonces o los dejamos de comer o a veces hacemos un proceso de masticación que no es muy adecuado y lo tragamos entero. Hay una lentitud del movimiento intestinal, entonces es muy frecuente también encontrar casos de personas adultas mayores que tienen estreñimiento, entonces son más de 3 días en los que no pueden defecar adecuadamente y eso lo que va a provocar es que donde se acumulan las heces en el intestino permanecen llenos por más tiempo. Hay cambios que se van dando a nivel de la composición corporal. Uno generalmente en nutrición valoramos lo que es el peso, pero ese peso está conformado por lo que es el agua, las proteínas, la parte, la salud ósea, digamos, la masa ósea y también lo que es la masa grasa. Conforme van pasando los años y yo disminuyo el nivel de actividad física, de pronto permanezco sentado mucho tiempo o ya no dejo de ir a caminar, entonces lo que vamos a tener es un aumento de la masa grasa, que entonces es cuando generalmente en el abdomen siento que se va acumulando más y va disminuyendo la masa muscular. Y se evidencia muy bien cuando yo de pronto veo que los brazos o lo que son las piernas empiezan a perder un poquito de tono y se vuelven un poquito más flojos. Esos son evidencias de que hay una pérdida de masa muscular.
Tenemos otros cambios que se presentan a nivel social y emocional. Entonces, como les decía, hay omisión de tiempos de comida y entonces es muy frecuente que escuchar que como tienen que cocinar para ellos solos, entonces no acostumbran, no tienen como horarios de comida fijos o establecidos. Es muy frecuente que en la noche no les guste cenar, entonces eso nos puede afectar un poquito por ahí. Hay cambio de actividades, como les digo, también muchos ya entran en la etapa de pensionarse eh, y a veces asumimos otros roles como lo es el cuidado de otros familiares, entonces eso disminuye un poco el tiempo que tenemos como para el autocuidado y también para la implementación de actividad física. Un detalle importante es que mantenemos el mito de que comer saludable es caro, entonces creemos que las recomendaciones que da un profesional en nutrición salen mucho de la capacidad económica que tenemos y en realidad es un mito porque la idea es que dentro de las opciones que tengamos podamos tomar las mejores decisiones para mantener nuestro estado nutricional. Subestimamos los estados emocionales y también conforme va transcurriendo el envejecimiento hay varios cambios que me pueden afectar a nivel emocional, como es el hecho de pensionarme. Tengo muchos años de trabajar y de un pronto a otro paro y estoy en la casa, o tal vez vivo solo, o la pérdida de algún familiar, o el cónyuge, algún hijo. Entonces, a veces no nos damos cuenta del impacto que puede tener eso dentro de lo que comemos diariamente, sea porque nos hace aumentar, comer un poco más de la cuenta, o sea porque más bien nos mantenemos sin apetito y empezamos a brincarnos más tiempos de comida. Tenemos que valorar también cuando tenemos enfermedades, entonces es frecuente a veces podemos tener diabetes, podemos tener presión alta, hay adultos mayores que empiezan procesos de demencia o deterioro cognitivo, entonces a veces se les olvida que ya comieron y piden repetir, o por el contrario, se muestran inapetentes, les cuesta tragar y va a un proceso que va evolucionando poco a poco. Hay enfermedades que hacen que el gasto a nivel de calorías sea mayor, es decir, que tengamos, nuestro cuerpo vaya perdiendo peso de forma un poco acelerada porque estamos gastándolo muy rápidamente, que sería el caso, por ejemplo, de enfermedades como el cáncer o, por ejemplo, las úlceras por presión. Y podemos tener también lo que es la sarcopenia. La sarcopenia es la definición de cuando ya hay una disminución de la fuerza y de la masa muscular. Entonces es, por ejemplo, cuando yo noto que se me cae una bolsa de arroz de 5 kilos, a la hora de levantarla yo siento que se me está dificultando. Entonces, o inclusive tengo mucho tiempo de estar inmovilizada por alguna cirugía o porque a raíz esto de la cuarentena o el aislamiento que hemos mantenido, no he salido a hacer actividad física y entonces ya ponerme de pie, yo siento como mis piernas empiezan a temblar. Eso es pérdida de la fuerza muscular. Y como les decía hace un momento, también hay una pérdida de la masa muscular cuando ya yo siento que los brazos y las piernas empiezan a presentarse un poquito flojos. Entonces, aquí hablamos de perfiles del estado nutricional de las personas adultas mayores. Todos estos cambios van a enfocarse y también es un asunto como del empoderamiento y la decisión que tomamos. Si vamos a mantener un buen estado nutricional o podríamos tener personas adultas mayores con bajo peso, en donde va a haber pérdida de peso, la pérdida de masa muscular, o más bien adultos mayores que tienen algún grado de sobrepeso u obesidad. Entonces, más bien es una persona que nos viene aumentando, eh, que más bien empieza a presentar dolores, por ejemplo, a nivel lumbar o a nivel de rodilla por el exceso de peso que están manejando. Hay aumento de la masa grasa y también podrían presentar pérdida de la masa muscular. El proceso de la digestión, que es importante que lo mencionemos. A mí me gusta insistir mucho en que la digestión empieza desde que yo huelo y veo la comida, ¿verdad? Ya desde ahí se empiezan a estimular todo lo que son las glándulas y las hormonas que van a participar en el proceso, ¿verdad? Por eso es que utiliza mucho el tema de los sentidos, lo que es el olfato, lo que es la visión, que sea una comida que se vea apetitosa y muy de acuerdo al gusto y la preferencia. Por eso la idea es crear como un balance y entonces estar informado para saber qué es lo que se recomienda comer, pero también de acuerdo a lo que yo tengo acceso y también a lo que me gusta. Importante también dentro del proceso de la digestión que yo mantenga bien una buena postura a la hora de comer, que sean cantidades que pueda manejar,
Importante también que sean alimentos que yo pueda masticar, no que les decía ahora con lo que les decía, perdón, con lo del tema de pérdida de piezas dentales, que entonces son alimentos que a veces son un poco duros y que se dificultan a la hora de la masticación, me los hago tragados y ya continúan el proceso de digestión inadecuadamente. Entonces, ¿qué debe valorar un cuidador o qué se debe medir en torno al proceso de digestión? Hay que tener cuidado de que yo no aspire alimentos o lo broncoaspire, ¿verdad? Que es cuando en lugar de, a la hora de tragar, se me va por mal camino, llamamos, que es una broncoaspiración, y lo que hace es que se me va a acumular comida en el pulmón. Entonces, ¿qué es muy frecuente observar en esto? Que yo empiezo a toser y toser tratando de devolver el trocito de alimento o el, trocito, o el poquito de líquido, pero siempre es importante evitar eso. Para evitarlo, ¿verdad? Se puede presentar la tos inmediatamente después de comer, una voz gangosa, de pronto me da un poco como de arcadas o la sensación de ahogo. Para evitar eso, tengo que fijarme muy bien la postura a la hora de comer, valorar la condición actual de las prótesis, ¿verdad? O de los dientes naturales que me permitan una buena masticación. Si la prótesis está un poco floja, buscar una textura más húmeda, un alimento más suave. Vigilar también lo que es la presencia de aftas en la boca, lenguas o labios, que eso también cuando uno tiene la afta, digamos, es difícil y eso hace que si se permanece por varios días, entonces van a ser varios días en los que el apetito y la ingesta va a verse afectada. O también lo que es la pérdida de la masa muscular, que ya les expliqué cómo lo podemos medir. Hay que valorar que también lo que les decía es muy usual cuando hay ciertos alimentos que se dificulta su masticación, la decisión que tomamos es eliminarlos y eso me provoca que haya una deficiencia de vitaminas y minerales o también de otros nutrientes. Y entonces puedo ver, aparte de la pérdida de masa muscular, puedo ver la piel seca o pálida, el cabello ralo o quebradizo, la úlcera por presión ya no se me cicatriza de una forma adecuada, puedo presentar edema. Entonces la idea es buscar formas en las que yo pueda incluirlos dentro de la alimentación de acuerdo a la textura que yo pueda masticar y tragar. ¿Cuánto debo de comer? Entonces, a mí me gusta hacer la comparación de lo que son las calorías, viene siendo como si nosotros fuéramos un tanque de gasolina y digamos, podemos tener un gasto, por ejemplo, de 1.500 o 1.800 colones de gasolina al día. Y entonces yo lo que necesito es que mi alimentación a mí me aporte esa gasolina para que yo pueda seguir mi ruta todos los días. Aparte del tema de las calorías, que la idea también es crear un balance entre lo que yo estoy comiendo y lo que estoy gastando. ¿Por qué? Porque si yo gasto más de lo que estoy comiendo, entonces voy a empezar a presentar una pérdida de peso. Y si por el contrario empiezo a comer más, si como más de lo que estoy gastando, lo que voy a tener es una acumulación y puedo entrar en un estado nutricional con sobrepeso o obesidad. Y si estoy comiendo menos de lo que gasto, entonces puedo entrar en algún riesgo nutricional o algún tipo de desnutrición. Pero las calorías lo que me va a decir es esa gasolina o esa energía que yo obtengo de los alimentos. Importante es que yo valore también la calidad de lo que como a través de los nutrientes. Entonces, hay 3 nutrientes que yo puedo ir consumiendo. El primero de ellos es el tema de los carbohidratos. Los carbohidratos van a ser como los ejemplos que les pongo acá. La leche y el yogur, van a ser las frutas, van a ser las harinas como el arroz, los frijoles, las pastas, galletas, el pan. Esos son ejemplos de carbohidratos. ¿Por qué son importantes? Porque son fuentes de energía. Entonces es importante, digamos, desde ya ir teniendo la idea de que no, para controlar el peso o el estado nutricional, la idea es apoyarnos en estos nutrientes. Todas las personas vamos a ocupar los carbohidratos. La diferencia es que hay 2 tipos. Están los simples y están los complejos. Los simples son los que son muy refinados, como el azúcar, como los confites, que lo que hacen es darme energía y nada más. Mientras que los complejos tienen mucho mejor calidad nutricional, porque son los que nos van a aportar como fibra. Por ejemplo, los alimentos integrales como el pan integral o las frutas con cáscaras. Por ejemplo, la cáscara de la manzana, la cáscara de las uvas, los puntitos negros de las fresas, esas son semillitas que me están aportando fibra. La mandarina, el gajito, eso es un aporte de fibra.
inclusive harinas como los frijoles, los garbanzos, las lentejas, cuya cáscara también me está aportando fibra. Dentro de los carbohidratos, como les decía, van a estar incluidas las frutas y aquí hacemos un especial énfasis porque me van a aportar antioxidantes que vienen siendo las vitaminas y minerales, y la función que tienen en el cuerpo es como si fueran los guardias que van a vigilar que todos los procesos se lleven de la mejor manera. La fruta, perdón, les va a aportar fibra, entonces la fibra es una opción también por si yo soy una persona muy ansiosa. Al comer alimentos que me aporten fibra, yo permanezco lleno por más tiempo. Si soy una persona que tiene colesterol muy elevado, la fibra me va a ayudar a disminuirlo. Y si soy una persona que tiene estreñimiento, la fibra me va a ayudar a hacer el barrido, la remoción. Las frutas también me van a ayudar con un buen aporte de agua. Entonces es parte de la hidratación que tenemos que tener para el buen estado de la piel y de todos los procesos. Dan muchos colores, entonces es parte de lo que hemos hablado de la valoración de los sentidos, y también a nivel de gusto es un sabor dulce, entonces es una opción como para aquellas personas que ocupan comerse algo dulce después de almorzar o cenar. Bueno, como les decía, ya esto lo hemos manejado. Y acá les presento, esto es un calendario de estacionalidad de frutas del PIMA del año 2018. ¿Por qué se los traje? Porque este es un ejemplo de que por qué comer saludable no debe ser caro. Acá viene en una primer columna las frutas y viene por mes y por colores lo que es el costo de cada fruta. Todas las que son verdes son las de menor costo. Entonces, la recomendación de las frutas es cómanlas de temporada, porque son más accesibles, porque son más baratas, porque son más fáciles de obtener, como les digo. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos en el mes de marzo, ¿cuáles van a ser buenas opciones? La guanábana, tenemos, por ejemplo, el melón, tenemos la mora, naranjas, naranjillas, la papaya, sandía, tamarindo, esas son opciones. Entonces, la idea tampoco es creer que son cosas caras, porque también la idea es como buscar opciones dentro de lo que tenemos. El segundo nutriente, ya hablamos de los carbohidratos, ahora vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas van a ayudar a proteger la masa muscular, entonces tienen la función como la figura que tenemos abajo, que son blocks que si se van colocando uno a la par del otro, yo logro levantar una pared. Entonces, es bueno estarlas comiendo para proteger la masa muscular. Y está muy relacionado, digamos, cuando yo preservo o mantengo mi masa muscular, es cuando yo llego a ser una persona adulta mayor, muy independiente, muy funcional, porque yo mantengo, digamos, mi sostén o mi soporte en el cuerpo. Alimentos que me aporten proteína, bueno, también tenemos la leche, tenemos la carne, tenemos el huevo, tenemos el pescado, el pollo, el queso, y muy importante, también nos aporta proteína lo que es frijoles, los garbanzos, las lentejas, más aún si yo los combino con una misma cantidad de arroz. Entonces ahí vemos que también, por ejemplo, alimentos como el gallo pinto es una muy buena opción, siempre y cuando considerando que aparte de proteínas me están aportando carbohidratos. Que entonces, dependiendo del objetivo nutricional que yo quiero alcanzar, es algo que debo valorar. Y por último tenemos las grasas. Que las grasas entonces tienen una alta densidad energética, y eso lo que quiere decir es que en una pequeña cantidad van bastantes calorías. Entonces eso me va a mí a funcionar en 2 días. Va a ser, tengo que medirlas y mi objetivo es más bien disminuir el peso corporal, y si más bien yo estoy perdiendo peso, yo puedo utilizarlas como una alternativa para complementar y llenar el tanque de gasolina de acuerdo a lo que necesito. Dentro de las grasas podemos buscar las más saludables. Es muy frecuente uno escucha hay grasas buenas, hay grasas no tan buenas, digamos, o las malas. Dentro de las saludables está, por ejemplo, el aguacate, está, por ejemplo, el maní, está el aceite. Entonces son opciones que me van a ayudar para también tener aporte de omega 3, que me ayuda a lo que es el sistema nervioso, a la parte neurológica y también a lo que es parte de la alimentación. Tanto carbohidrato como proteína como grasa, mi cuerpo lo necesita. Y aparte de eso, reforzamos un poco lo que es las vitaminas y minerales, que entonces van a ayudar a que yo me mantenga más activa, a que yo proteja mi sistema de defensas, a que me enferme menos. Acuérdense que son como los guardas que vigilan que todos los procesos se lleven adecuadamente en el cuerpo.
Entonces, aquí hay varios ejemplos, pero básicamente si yo como frutas y vegetales de muchos colores, yo estaría cubriendo la cantidad de vitaminas y minerales que mi cuerpo necesita. Entonces, hablamos de los nutrientes, lo que es carbohidrato, proteína y grasa, y les muestro por acá el ejemplo de cómo debería ser la proporción de alimentos que yo consumo en el día. Entonces, ven que la base de la alimentación tiene que ser, perdón, los cereales, las leguminosas y las verduras harinosas, que son los alimentos que me van a aportar los carbohidratos, escoger principalmente los de fibra, los que tienen la cascarita. El segundo grupo, los vegetales y las frutas, que hablamos que sean de diferentes colores, que me van a ayudar a la parte de la hidratación. Después los productos de origen animal, donde van a estar las proteínas, ¿verdad? Esas proteínas me van a ayudar a preservar la masa muscular y también si mi objetivo es, por ejemplo, bajar de peso, buscar que no siempre sean fritas, sino hacerlas al horno, les puedo hacer tipo hervido y ponerme como un poquito creativo también para estimularlo. Y las grasas y los azúcares que ven que están presentes en la proporción que uno debe de comer, pero es una pequeña cantidad por su alta densidad energética, es decir, porque en pequeñas cantidades van bastantes calorías a aportar. En el tema de la hidratación, entonces el objetivo va a ser que repongamos las pérdidas de electrolitos y de líquidos que hemos perdido, sea por alguna situación aguda, por ejemplo una diarrea, si he tenido vómito, y la idea con eso es buscar mantener la temperatura corporal y que haya el agua que se requiere para que el cuerpo esté bien. ¿Cuáles son indicadores de que yo estoy un poco deshidratada? Bueno, porque puedo tener de pronto la saliva muy escasa o lo que son las mucosas, como los ojos y demás, se ven con poco líquido, digamos, poco brillito del agua. Puedo tener una orina muy concentrada, puedo poner la piel, de pronto la observo muy seca, muy deshidratada, y eso es parte de lo que tenemos que evitar mediante la alimentación. Entonces, como parte de la hidratación, la idea es estar utilizando o consumiendo las frutas, estar tomando también agua, que también es un aporte que nos va a hacer con el estreñimiento, porque la fibra le va a dar consistencia, pero el agua va a ir haciendo el barrido, el lavado por el intestino. Y también en algunas ocasiones, ¿verdad? Valorar que la hidratación, si se ha presentado por diarrea, por vómito y demás, no va a ser suficiente con el agua en forma exclusiva, sino que también va a ocupar electrolitos. Entonces ahí es cuando recurrimos, digamos, a sueros, ese tipo de cosas, pero cuando se ha presentado una situación particular. También importante la hidratación porque parte de lo que se pierde es no solo el sentido, la sensación de hambre, sino también de sed. Entonces, cuando el día está muy caluroso, a veces no somos muy conscientes de la importancia que requiere estarnos hidratando y eso por ahí hay que valorarlo. Entonces, a manera de conclusión, la idea es valorar la condición individual de cada persona, ¿verdad? Buscar al profesional en nutrición para atender las dudas en específico. Se debe concientizar el objetivo nutricional, si estoy buscando reducir peso o disminuir un poco el tema de la ansiedad y lo que estoy picando por ahí, o si más bien el objetivo es recuperar masa muscular, bajar el porcentaje de grasa, son objetivos diferentes, ¿verdad? Importante como parte de la estimulación en alimentación es participar en el proceso de compra, en el proceso de preparación de alimentos, en la decisión, buscar lo que son gustos y preferencias y hacer de la alimentación un proceso muy consciente. Por eso les hablo de medidas de autocuidado, porque a veces entramos como en un proceso muy rápido de comer, entonces como tan rápido que no soy consciente ni de lo que estoy comiendo, ni a qué me sabe, ni cuánto estoy tardando. Entonces siempre es importante que valoremos hacer el proceso consciente de qué voy a comer, cuál va a ser mi aporte de proteína en este plato, cómo voy a reforzar el tema de los carbohidratos, dentro de los carbohidratos, cuáles voy a escoger porque son de mayor calidad y la manera en la que me voy a hidratar. Entonces, ese sería el tema o las recomendaciones que les traía para hoy. Por el momento no tenemos comentarios, entonces cualquier duda o demás, estoy para servirles.
Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero que la ayuda o la información sea de mucha ayuda, que les ayude a hacer de la alimentación un proceso consciente y que les ayuden a tener un proceso de envejecimiento muy exitoso y de mucha calidad. Buenos días. Gracias.